Saludos amigos y hermanos, sean bienvenidos a un tema más del estudio de las Sagradas Escrituras. Hoy tendremos el contexto de algo muy esencial para nuestras vidas espirituales, pero que sin embargo se lo está dejando de lado. Pero como siempre vamos a inclinar nuestros rostros para tener una palabra de oración. Santo y bendito Dios, te agradecemos por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra para poder recibir tus enseñanzas. Guíanos a través de tu Espíritu Santo como guiaste a las personas que escribieron el mensaje que tienes para nosotros a través de la Biblia. Quédate iluminándonos, cuidándonos, protegiéndonos y dirigiendo nuestras vidas. Y perdona nuestros pecados, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy el tema tiene que ver con la creación y todo lo que Dios puso en las manos del hombre. Recordemos, y esto lo sabemos, no vamos a leer tanto por asunto y aspecto de tiempo, pero la Biblia nos enseña de que Dios creó al mundo en 7 días, bueno, en 6 días, el séptimo, creó el séptimo día, valga la redundancia, pero fue así, y después descansó. Hizo a la pareja, a Adán y a Eva, pero hay un acontecimiento que es el acontecimiento del pecado y la caída. ¿Por qué quiero enfocar desde el comienzo? Porque aquí hay enseñanzas muy relevantes y que nosotros a veces no reflexionamos y reparamos en ellas. Capítulo 3 de Génesis, el versículo desde el 1 en adelante dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, aquí está la desafortunada historia acerca de cómo Eva fue tentada, cómo accedió a la tentación de Satanás, cómo cedió, mejor dicho, a la tentación de Satanás, y a su vez, pues, indujo a su esposo a pecar igual que ella. Pero hay algo importante que en lo que quiero centrarme, y es en el versículo 6. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Un pensamiento común que existe en los actuales momentos, sobre todo en el mundo que dice ser cristiano, es de que los mandamientos de Dios, la ley de Dios, ya no está vigente para nuestros tiempos, que era para el pueblo judío, que era para este pueblo, para el de aquí, para el de allá, para el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Y es verdad y es verdad que estamos tomando un texto del Antiguo Testamento, y ustedes pueden ratificar eso, pero no es correcta esa apreciación, y ya vamos a ver por qué. El mundo cristiano también dice que el pecado de Adán y Eva fue la desobediencia.
Sin embargo, después, cuando Dios pone por escrito los mandamientos, y quiero acentuar bien esta palabra, pone por escrito los mandamientos, no existe un mandamiento que diga, no desobedecerás. Si no existe un mandamiento que dice, no desobedecerás, entonces, ¿cómo es que el pecado fue la desobediencia? Yo quiero que abramos nuestras Biblias o busquemos Primera de Juan capítulo 3 y versículo 4. Un texto muy conocido, lo repetimos a menudo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En un tema anterior explicamos este texto, la palabra que se usa aquí para decir para referirse a transgresión de la ley, es la palabra que en griego se llama anomía, que significa traspasar la ley, no obedecer la ley, estar fuera de la ley, desobedecer, ¿verdad? Es una palabra griega. Es la misma que se usa aquí en este texto de San Juan que acabamos de leer, anomía. Es transgresión de la ley. Pecado es transgresión de la ley. Si Adán y Eva pecaron, quiere decir que transgredieron la ley, pero en la ley no existe un mandamiento que diga no desobedecerás. Entonces, el pecado que se cometió en el Edén fue otro. ¿Cuál fue? Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y aquí está la palabra que sí indica el pecado que se cometió. Y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. En realidad, no es que no tenían sabiduría. Dios los había provisto de sabiduría, de inteligencia, que no es lo mismo. Pero sin embargo, ellos querían más. ¿Por qué? Porque la serpiente, o sea, Satanás a través de la serpiente, le había dicho que podrían llegar a ser como Dios, ¿ya? Y Eva vio que a través de ese árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, no cualquier sabiduría, la sabiduría de Dios, porque eso fue lo que le dice en el versículo 5, la serpiente. Sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Un pecado, y ese sí está en los 10 mandamientos, no codiciarás, y Eva codició. Satanás, si vamos al tema anterior, Satanás fue el que inició el pecado, y su pecado se inició ¿por qué? Porque codició el puesto, el trono, la omnipotencia, la sabiduría y todo lo de Dios. Entonces, la codicia que tuvo Satanás, y por lo cual es el padre de pecado, inventa el pecado, inicia el pecado, es la misma codicia que le transmite a Eva, y que a su vez pues ella hizo que Adán también cayera en eso. Entonces, si el 10º mandamiento dice no codiciarás, ¿verdad? El último mandamiento de la Biblia no dice no codiciarás. Entonces ahora sí se entiende porque Adán y Eva pecaron, y esto está en armonía con lo que dice Primera de Juan 3:4, que el pecado es transgresión de la ley. Pero entonces, a ver, ¿cómo es esto de que el pecado es transgresión de la ley? Eso ya explicamos anoche. ¿Por qué Satanás pecó? Lo cual significa pues que el universo entero está regido por las leyes espirituales de Dios, aplicadas de una manera diferente de acuerdo al mundo, de acuerdo al medio en que se desarrolla, de que se desenvuelven los seres creados. Pero bueno, volvamos a nuestro texto. Entonces, Eva, a pesar de que Dios le había dicho, ¿verdad? En el capítulo 2 de Génesis, aquí están todos los árboles, está todo el planeta Tierra, todos los árboles, toda planta que da semilla, todo lo que ustedes
ven, pueden comer. Millones de árboles, pero sin embargo, Eva va justo al aquel que Dios había reservado para sí. Le dijo, ese no vas a poder comer. Y era una prueba de obediencia. Hay muchas personas que dicen, no, es que Dios mismo ya quiso que existiera el pecado, porque si no hubiera querido que existiera el pecado, entonces ¿para qué le puso ese árbol allí? Tomen en cuenta que ya se había iniciado el pecado en el cielo. Ya muchos seres angelicales habían caído en la mentira de Satanás, en el cuento de Satanás. Ya había sido probada la hueste celestial. Y hubiera sido injusto que mientras los unos eran probados, Adán y Eva no. Mientras a los unos les tocó decidir, porque dice la Biblia, que la tercera parte de los ángeles cayeron, escucharon, siguieron a Satanás, 2/3 partes no. Hubiera sido injusto de que todo el universo había sido probado, de que unos resistieron la tentación, resistieron el pecado, resistieron la mentira, y otros no, cayeron en ella, y hubiera sido injusto que Adán y Eva no hubieran sido probados en su fidelidad. Pero la diferencia era que si no cedían a la tentación en esto, Dios no los iba a probar siempre. Era la única prueba que iban a enfrentar. Lastimosamente, cayeron en pecado, pues, y ya sabemos las consecuencias. Pero a veces nosotros decimos, ay, es que Adán y Eva, ¿cómo hicieron esto? De tantos árboles justos se comen, es el que Dios les había dicho. Y más de uno dice, no, pues si yo hubiera estado en el lugar de Adán y Eva, yo no hubiera comido, pues teniendo tanto para mí, ¿por qué voy a coger justamente el que Dios me había dicho que no cogiera? ¿Ya? Sin embargo, Dios en los actuales momentos también pone a su pueblo, a sus elegidos, les pone una prueba de fidelidad, ¿verdad? Y esa prueba de fidelidad está en el libro de Levítico, capítulo 27 y versículo 30. Es una prueba que se la menciona varias veces en la Biblia, no solamente en Levítico, pero yo vamos a utilizar por asunto de tiempo un solo texto, pero la Biblia tiene muchísimos textos más, ¿verdad? Levítico 27, 30, dice lo siguiente, y este es un pasaje que es muy controvertido y ya les voy a explicar por qué. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. ¿De qué está hablando aquí? El diezmo. En los actuales momentos, la gente, Satanás ha tratado de dañar esta bendición. Es una bendición y vamos a ver por qué. Como todo lo bueno que Dios creó, pues Satanás trata de destruirlo, trata de dañarlo, trata de darle un sentido malo, pésimo, dañino, ¿verdad? Tal es así que ahora hay un video donde salen fotografías de niños desnudos, de niños muy delgados, de ancianitas, todas menesterosas, y hablan ahí del diezmo. En vez de darle el diezmo a la iglesia, deberías utilizarlo para esto. En vez de enriquecer al pastor, aquí se necesita más el diezmo. Es muy romántico el asunto y la gente muchas veces se indigna y dice, sí, es verdad, ¿por qué darle el diezmo? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué no hacerlo de acá? Bueno, muchas veces esta gente, no quiero censurar ni criticar ni nada, pero muchas veces estas personas son las que, si bien es cierto, se fijan en el diezmo, pero no se fijan en no solo el diezmo, sino la mitad del sueldo que van a dejar a la discoteca, que van a dejar al bar de la esquina, que van a dejar a la tienda de la esquina,
gastándolo en licores y todas esas cosas y no reparan en ello, ¿verdad? Y ahí no hay una foto ni un video diciendo, viendo la mansión, ¿verdad? Del dueño de la fábrica de licor, del que inventó esto, no hay una foto, no hay un video de eso donde diga pues de que estas personas, por ejemplo, en los hospitales donde están las personas como consecuencia de los efectos del alcohol, del tabaco, los heridos en un accidente automovilístico producto de la ingesta de licor. No hay nada de eso. ¿Por qué? Porque eso lo produce el mismo enemigo, eso lo produce Satanás y no quiere hacerse un autogol, pero lo otro no, porque es para la causa de Dios. Entonces, todo esto ha hecho de que la gente tenga hasta miedo a hablar del diezmo. En las iglesias cristianas se da estudios bíblicos, no, el diezmo no. Y es más, muchas iglesias que se dicen ser cristianas dicen que el diezmo ya pasó de moda, que los mandamientos eran para el pueblo judío. Aquí acabamos de ver que en Génesis el mandamiento que se transgredió fue el 10º mandamiento, ¿verdad? Solo que la desobediencia fue lo que gestó prácticamente el pecado. Pero en definitiva, el clímax del pecado de Adán y Eva fue el haber codiciado. Haber codiciado una sabiduría que según ellos no tenían y que querían ser igual en sabiduría como Dios. Entonces, Dios nos ha dado esa prueba que es el diezmo y el mundo cristiano la está rechazando, al igual, y los que la aceptan, pues la aceptan a medias. Si es que puedo, pues devuelvo el diezmo, si no, no. Entonces estamos teniendo la misma actitud que Adán y Eva, adueñándonos de un árbol que dijo Dios, no lo cojas, no te pertenece, me lo reservo para mí, te doy todo. Y es verdad, Dios nos da a nosotros el 90% de todo y se queda con solo con un 10%. Y yo me he preguntado a veces, ¿por qué el 10%? ¿Y por qué no el 15%? ¿Y por qué no el 20%? ¿Por qué no el 8%? Dios en su potestad dijo que debería ser el 10, pues, y yo le creo, porque lo dijo Dios. ¿Quién es el hombre para ponerse a discutir con Dios? A veces nosotros caemos en situaciones de querer cuestionar a Dios por todo lo que hace, ¿verdad? Y ese cuestionamiento nace de nuestra concupiscencia, de nuestro corazón y nuestra mente no transformadas, no puestas en armonía con la palabra de Dios. Hay un hecho en la Biblia, un acontecimiento, de lo cual se habla mucho, ¿verdad? Y es acerca de un joven que viene a Jesús, un joven muy acaudalado, muy acomodado, que viene a Jesús. Y quiero citarlo porque tiene que ver también con el asunto de dinero. En el libro de San Marcos, capítulo 10, y versículos desde el 17 en adelante, prefiero leer el de San Marcos, está también en Mateo y Lucas, ¿verdad? ¿Por qué prefiero? Ya vamos a ver por qué. Dice Marcos 10:17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí dice que vino uno, no dice quién era, pero Mateo dice que era un joven, y se lo titula como el joven rico. ¿Verdad? Era un joven rico, educado, obviamente, hincó su rodilla ante Jesús. Le dijo, maestro bueno, pero mire la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, solo Dios. Es contradictorio lo que dice Jesús. Jesús le está diciendo, no me llames bueno, que yo no soy bueno. ¿Y Jesús no era bueno? La Biblia dice que Jesús no pecó, entonces sí era bueno. Pero ¿por qué le dice al joven rico, ninguno es bueno sino solo Dios? Porque el joven rico, según el concepto que él tenía de las cosas sagradas, era bueno. Se creía bueno, como según el concepto. Ellen White, en el libro Patriarcas y Profetas, dice que el ser humano no se elevará más allá del concepto y la opinión que tenga de lo santo y lo sagrado. O sea, según el concepto de Dios que tenga, según esa lente, mirará las cosas sagradas en su verdadera dimensión o en una forma diminutiva.
es que el ser humano ha aprendido a hacerse dioses carnales. O sea, un Dios con los mismos sentimientos y con las mismas aberraciones que tiene el ser humano, ¿verdad? La ira de Dios nosotros la medimos según la ira humana. El amor de Dios lo medimos según el amor humano, la paciencia de Dios, etcétera, etcétera. El poder de Dios. Y a veces tenemos un Dios tan famélico, por eso es que nosotros no creemos que Dios sea capaz de hacer milagros en nuestras vidas, de hacer una transformación. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios tan humano que no tiene capacidad. Creemos en un Dios que no tiene capacidad, que no es omnipotente. Por eso dudamos del poder de Dios, porque nos hacemos una imagen pequeña de Dios, que es lo mismo que le sucedió al joven rico. Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Jesús le estaba mostrando, Dios es mucho más allá del concepto que tú tienes de Él. Tienes que elevarte más allá. ¿Qué concepto estamos teniendo de Dios? Aunque el tema no es este, pero ¿cuál es el concepto? ¿Cómo es tu Dios? ¿Es todopoderoso? ¿O es un Dios al cual tú lo subestimas? Porque es un Dios que no tiene poder, que no tiene nada. Entonces Jesús le responde, versículo 19, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Miren que si ustedes se dan cuenta, Jesús le cita los mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo. No le cita los mandamientos que tienen que ver con el amor a Dios. ¿Por qué? Porque su amor a Dios era pequeño. Su concepto de Dios era pequeño. Entonces, si su concepto de Dios era pequeño, pues, obviamente no podía transmitirse ese tipo de amor hacia el ser humano. Él entonces respondió y le dijo, maestro, todo eso he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Aquí hay muchas lecciones para resaltar. Primera, dice que Jesús mirándole le amó. Era un joven que tenía una norma de conducta muy buena. Había guardado todos los mandamientos. Y mucha gente dice, no, es que la ley ya no se puede, la ley no se puede guardar, es imposible guardarla. Bueno, el joven dice que él lo hizo desde muy pequeño, ¿no? Si era joven y dice desde mi juventud, quiere decir que lo hizo desde que era un niño, desde que era un bebé, ¿verdad? Era un hombre dedicado, consagrado, pero sin embargo, tenía un concepto muy equivocado acerca de Dios y eso lo llevaba a cometer otro error. Pero sin embargo, Jesús le amó. Y aquí hay otra lección también. No importa lo equivocado que estés, Dios te ama, Jesús te ama, pero quiere que cambies el concepto. Entonces le dice, una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús le amó, pero el amor que le tuvo no evitó que le diga la verdad. A veces el mensaje de la verdad, en los actuales momentos, mejor dicho, el mensaje de la verdad ha entrado a negociarse. A veces no presentamos nosotros la verdad como debe presentarse. Tenemos temor de presentar la verdad. A veces pensamos, no, es que si le digo la verdad, él se va, no va a regresar, no viene más a la iglesia. Si estamos dando un estudio bíblico y llegamos a temas sensibles como el diezmo, como el sábado, como la ley de Dios, como el adorar imágenes, etcétera, etcétera, ¡ay, se va! Y el joven rico se fue. Y no es que no interese, Jesús le amó. Y obviamente si le amó se entristeció. Pero Jesús no podía poner por debajo la verdad solamente por mantener a un joven que tenía otras prioridades. ¿Cuántas veces nosotros negociamos con la verdad con personas que no les interesa, que tienen otras prioridades, que la iglesia es un hobby, el momento de ocio,
y hacemos las cosas para acomodar a aquellas personas. Vamos a tomar como ejemplo, ahora viene un personaje famoso, un artista famoso, y dice que se arrepintió y viene a la iglesia y quiere que le den estudios bíblicos, viene con un séquito de guardaespaldas porque es tan famoso, tiene tantos Grammys, etcétera, etcétera. Y quiere que le den estudio bíblico porque ha sentido el llamado de Dios. ¿Será que le vamos a dar un estudio como dice la Biblia? O, no, este es el personaje, este nos va a servir de muletilla, ¿no? Vamos a decir, el artista fulano está asistiendo a mi iglesia, tú también puedes venir a mi iglesia. Y de esa manera rebajamos la verdad. Ya la iglesia sufrió las consecuencias de una equivocación de esta. Y ojo que yo no estoy diciendo que aquella persona, un artista, un personaje famoso, un ministro, un presidente de un estado, no puede ser transformado por el poder de Dios. Lo que estoy diciendo es que a veces las personas no son transformadas porque no le presentamos la verdad como debe ser. Sea que la acepten o no la acepten, sea que les guste o no les guste, tenemos que presentar esa verdad porque la verdad no es nuestra, es la verdad de Dios. Por lo tanto, mi obligación es presentar la verdad tal como dice la palabra de Dios y las consecuencias dejársela a Dios y al Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y Jesús hizo eso. ¿Y saben quién se molestó porque el joven rico se fue? Judas. Lean el capítulo que se titula Judas en el deseo de toda la gente. Judas reconvino, reprendió a Jesús y le dijo, ¿pero por qué? Tú sabes, nosotros tenemos escasez de recursos. Judas era el tesorero, dice la Biblia, ¿verdad? Era el tesorero, de paso era ladrón también. Judas era el tesorero de los discípulos y por lo tanto él dijo, no, pues, con el dinero que tiene este hombre, si se hubiera unido a nosotros, hubiéramos tenido financiamiento para nuestro ministerio y Jesús lo corre prácticamente. ¿Cuántas veces nosotros negociamos con la verdad, una verdad que no nos pertenece? Nosotros somos administradores de esa verdad. Nosotros somos depositarios de una verdad, la cual tenemos que vivirla, la cual nos transforma, nos ha transformado, y tenemos que compartirla para que la misma transformación que nosotros hemos tenido puedan tenerlas las personas que no conocen a Dios. En algún momento alguien me preguntó, ¿pero es cierto que el joven rico se fue por las tradiciones? ¿Perdón? No, yo escuché por ahí una predicación que decía que el joven rico tenía muchas tradiciones. Decir que el joven rico se fue por las tradiciones y que guardaba tradiciones es llamarle a los mandamientos de Dios tradición. ¿Por qué? Porque cuando el joven rico le pregunta a Jesús qué debía hacer para ganar la vida eterna, le dijo, guarda los mandamientos. Y dice, eso yo ya los he guardado. Eso quiere decir que si él ya guardó los mandamientos y decimos que lo que hizo al joven rico desistir eran las tradiciones, pues entonces quiere decir que los mandamientos son tradiciones, aunque dice que los guardaba. El joven rico se fue porque tenía amor a las cosas materiales, a las posesiones que tenía, y no quería desprenderse de ellas. No tenía un conocimiento de Dios, el Dios que tenía era pequeño. Ese era el verdadero problema. ¿Pero por qué? Dice, sencillo. Si el joven rico hubiera visto la grandeza de Dios, un Dios creador, sustentador, que a Dios le pertenece todo, como dice la Biblia, como dice el Salmos, si todo es tuyo y de lo que tú nos das, que es tuyo, nosotros te devolvemos y te damos. Para eso se necesitaba humildad, la cual no tenía el joven rico. ¿Por qué Jesús no le dijo a Zaqueo, vende todo lo que tienes? Y él mismo, sin que Jesús se lo diga, dijo, yo voy a repartir mis bienes, la mitad a los pobres, y la otra mitad, si es que en algo he defraudado, le he robado a alguien, le voy a devolver 4 veces. Jesús se lo dijo, se lo pidió, no, le nació de él. El Dios de Zaqueo era muy diferente al Dios del joven rico.
no había entendido la grandeza de Dios. ¿Cuántas personas adoran a un Dios pequeño como el del joven rico? Un Dios que no tiene poder ni siquiera para transformar sus vidas. Y la excusa, Dios me acepta como soy. Sí, Dios te acepta como soy, pero su poder no puede hacer que te quedes como eres. Su poder transforma. Su poder da nueva vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Ese es el poder del Dios Todopoderoso. Un Dios que transformó la vida de Zaqueo. Un Dios que transformó también la vida de Nicodemo, un hombre también muy adinerado. De Simón, de Cirene. Y de muchos otros más. De un asesino, perseguidor de la iglesia, como era Pablo. Lo convirtió en un apóstol. Ese Dios transformador es el que te da el poder para hacer las riquezas. Y el joven rico creía que era su poder. Y a veces nosotros pensamos igual. Dios dice, en Levítico habíamos leído, el diezmo es mío. Y mucha gente dice, no, el diezmo no es de Dios, el diezmo es mío. Y dispone de él. Y luego decimos, si hubiéramos estado en el Edén, nosotros no hubiéramos comido de ese árbol. ¿Y acaso qué es lo que estamos haciendo nosotros en este momento? Dios quiere quitarnos. Alguien me decía, pero es que una cosa está bien si yo ganara tanto, ¿no? Pero lo que yo gano es poco. Entonces no me alcanza. ¿Sabes que el que gana 1,000, el 10% son $100? El que gana 10,000, el 10% son $1,000. ¿Qué es más fácil dar? O devolver, perdón. ¿Qué es más fácil devolver? $100 o $1,000? $100. Es mucho más fácil. Pero sin embargo, cuando decimos no, es que con lo que gano no me alcanza, es porque tú estás haciendo cuentas con un dinero que no es tuyo. Y yo aprendí la lección. Y no es que toda la vida lo supe. Es que a través del estudio de la Biblia, folletos de escuelas sabáticas, que uno tras otros hablaban acerca de este tema, y que lastimosamente la hermandad no los lee. Porque de una escuela de 100 miembros de iglesia, unos 20 han de leer el folleto de la escuela sabática. 30 como máximo. Entonces ahí hay verdades. Pero, ¿qué nos enseña la Biblia? Que si nosotros sabemos que el 10% le pertenece a Dios, si mis ingresos son de $1,000, quiere decir que en realidad son solo 900, porque los 100 pertenecen a Dios. ¿Esto qué significa? Esto significa de que yo debo hacer cuenta de que mis ingresos son de $900. Lo primero que tengo que hacer es apartar la parte de Dios y Dios bendecirá el resto que me queda. Entonces esa es la diferencia. Y una vez que nosotros hemos apartado, como dije, lo que no nos pertenece, lo que le pertenece a Dios, entonces Dios bendice la parte que me queda y de esa manera ese remanente, ese que me queda por ser bendecido por Dios, si bien es cierto que hasta que nosotros nos acostumbremos, como que va a hacer falta aparente, van a ver cómo nos acostumbramos y hacemos de esto un hábito. Pero para eso, nosotros lo que tenemos que entender como Jesús le enseñó al joven rico, es que tenemos que empezar a ver la grandeza de Dios, el milagro de Dios. Imagínense que Dios le da el mundo al ser humano y el ser humano se lo entrega a Satanás. Después, como se lo entregó y ahora era esclavo de Satanás, quiere adueñarse de todo. Y Dios muestra su amor, que ya habiéndolo dado todo, ¿verdad? Da a su Hijo.
Juan 3:16, un texto muy conocido. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. David, ¿cuándo entendió esto? ¿Cuándo empezó a ser generoso? En el momento que pronunció su propia sentencia de muerte. Cuando Natán le presenta la historia de aquel injusto que mandó matar al dueño, a la corderita la única corderita que tenía una persona. David dice, ¿quién es semejante sinvergüenza? Vive Jehová que el que hizo tal debe morir. Y Natán le dice, tú eres ese. Él ya había pronunciado una sentencia de muerte sobre él mismo. ¿Qué merecía? Merecía morir. Era lo justo. Cualquiera, así como él lo dijo, cualquiera pensaría lo mismo. Y sin embargo, Dios le preserva la vida, Dios lo perdona. Y es ahí cuando entiende y se da cuenta, yo tengo un palacio y Dios mora en una tienda de telas y de todas esas cosas. No, yo le voy a hacer un templo a Dios. En ese momento se despierta la generosidad. Hermanos, no podemos despertar la generosidad en personas que tienen un concepto de Dios demasiado reducido, como el joven rico. Maestro bueno. Y Dios lo dirige, y Jesús lo dirige, mira a Dios, Él es bueno, pero no como el Diosito que tú te has hecho. Es un Dios omnipotente y todopoderoso. ¿Somos como el joven rico o somos como David? Estamos pensando, mi casa está mejor que la casa de Dios. Yo tengo comida y a muchos les falta. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Estamos siendo generosos? ¿Le estamos devolviendo a Dios lo que le corresponde o nos estamos quedando, al igual que Adán y Eva, tomando el árbol único que se reservó Dios? David dijo, no es justo que yo esté en una casa hermosa y Dios habita en campaña. Yo le voy a construir un templo. Y a Dios le pareció muy buena la idea, pero le dijo, sabes que tú no me vas a hacer. Porque sí, tú eres un varón conforme a mi corazón, yo te amo y todo, pero has derramado mucha sangre. Obviamente, ahí contaba la sangre inocente de Urías, el hombre que él mandó a matar. Y por eso no le permitió Dios que él le hiciera una casa, pero sin embargo dejó todo organizado para que su hijo se la construyera. Y ahí está el tan nombrado y famoso templo de Salomón. No era templo de Salomón, era templo de Dios, hermoso, cual no ha habido otro. Pero solamente David lo entendió después que había entendido la grandeza de Dios y su pequeñez. ¿Cómo te sientes? ¿Engrandecido? ¿Te estás adueñando de la parte que le corresponde a Dios? ¿Estás siendo honesto y transparente con Dios, devolviéndole lo suyo? ¿Y estás siendo generoso además, dando ofrenda para su obra? No importa si no lo has hecho. Pero si quieres empezar ahora, yo te invito para que le digas a Dios, perdóname por no haberlo hecho antes. Quiero empezar desde ahora. Así que te invito a que inclines tu rostro para junto conmigo poder hacer ese pacto con Dios. Bendito Dios, te agradecemos por tus bendiciones, porque tú has preservado, Señor, nuestras cosas materiales, nuestras posesiones, las has protegido del enemigo e inclusive de todo el mal que pudo haber acarreado o que pudo habernos llegado. Ahora, reconociéndote como Dios supremo y todopoderoso, queremos devolver lo que es tuyo y queremos ser generosos con nuestras ofrendas. Que tu Espíritu Santo more para que nos mantengamos firmes y podamos cumplir este cometido, Señor, para estar en armonía contigo hasta el día de tu pronta venida. Perdónanos si hemos sido negligentes y ayúdanos, Señor, a poder cumplir esta promesa y perdona nuestros pecados, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.